Sí, está grabando. ¿Qué? ¿Ah? Plato del ceder. Todo, señores. En la mesa del ceder se pone el denominado plato del ceder, que ¿cómo se llama? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? No sé qué hará, pero eso... ¿Qué hará? Ya sabemos. ¿Qué hará? Perdón por mi letra, es la única que tengo. No, en español se entiende. ¿Sí? Todo. En la que hará nosotros colocamos alimentos que es mitzvah de comerlos en la noche del ceder. Matzot, maror, la verdura amarga, jaroset, que es la mezcla de frutas que termina pareciéndose a una especie de pasta que parece barro para hacer ladrillos. Hay diferentes costumbres de con qué se prepara el jaroset, con pasa de uva, con nuez, con manzana. Eso depende de las comunidades. Cada comunidad tiene sus ladrillos. Carpaz, que es la verdura que se come al principio del ceder, que no es una verdura amarga. Papa, perejil, otras cosas. En la época del Bet HaMikdash se ponía en la que hará también la carne del Korban Pesach y la carne de otro Korban que era Korban Hagigah, que es el Korban, el sacrificio festivo que acompañaba a la Seudá de Am Israel en el Seder y que también se sacrificaba en la víspera de Pesach. Hoy en día que no tenemos korbanot, entonces ponemos dos alimentos representativos de esos dos korbanot, del korban Pesach y del korban Hagigah, que básicamente son los dos que tenemos arriba, que es el hueso y el huevo, que vamos a ver ahora, el zroa y la beitzá. Todo. Es como más de que el alimento más importante del ceder es las matzot. Mitzvah de oraita, de comer matzah, no menos que en otros días festivos, Shabbatot y Hagim, que tenemos que poner en la mesa lechem mishne, 2 panes, en recuerdo de la doble porción de man que caía en la víspera de Shabbat, porque en Shabbat no caía el man en el desierto, porque está prohibido recolectarlo, y por eso caía una doble porción para que Am Israel tenga para comer el viernes y Shabbat. Y por eso cada vez que nosotros nos sentamos, y también lo mismo sucedía en las vísperas de las fiestas, entonces por ese motivo, también en Pesach, en la noche del Seder, para cumplir la mitzvah del lechem mishne, de los 2 panes, entonces tenemos que poner primeramente 2 matzot. Pero todos sabemos que en la mesa del ceder no ponemos 2 matzot, sino que ponemos ¿cuántas matzot? 3. ¿Por qué 3? Teóricamente, todo Shabbat, todo Yom Tov, siempre ponemos solamente 2, en recuerdo del lechem mishne. ¿Por qué en Pesach ponemos una matzá más? El motivo es de que la matzá se denomina en la Torah como dijimos que se denomina lechem oni. ¿Qué significa lechem oni? Pan de pobres. Y la costumbre del pobre es comer ¿qué? Un pan entero o pedazos de pan. ¿Qué es lo que él tiene? Realmente no tiene panes enteros, tiene pedazos de pan. Darko shel ani beprusa, la normativa, la costumbre del pobre es tener pedazos y no panes enteros.
Y por eso tenemos que tener 2 matzot enteras que simbolizan el Lechem Mishneh, como en todas las fiestas y en todos los Shabbatot. Pero además de eso tenemos que tener una matzá que la vamos a partir para que ese pedazo partido se transforme en un pedazo de matzá y no sea una matzá entera. Y la vamos a dividir en 2 partes. ¿Okay? Una parte que es la grande la vamos a dejar para el afikoman, para el final de la comida, que va a representar la carne del Korban Pesach que se comía al final de la comida como postre kazé. Y el pedazo pequeño de la matzá que dejamos, la dejamos junto con las otras 2 matzot enteras. Y esa matzá va a ser parte de la mitzvah cuando comamos la matzá. Cuando digamos a motzi y cuando digamos a la ajilat matzá, la brajá de comer matzá, la mitzvah de comer matzá, entonces ahí vamos a comer también parte de esa matzá, de ese pedacito de matzá que dejamos, que es el pedazo pequeño. Por eso en Pesach tenemos 3 matzot. 2 matzot completas y una que va a ser partida para cumplir con la mitzvah de que esto es como pan de pobres, que no es un pan entero, sino es un pan partido. ¿Entendido? Ya fe. Ahora, el próximo producto importante en la que hará es el maror, que es la verdura amarga, en recuerdo de que los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Mitzrayim. ¿Qué se usa para el maror? En la Mishnah aparecen 5 tipos de verduras amargas. No se conocen exactamente cuáles son cada uno de los 5. Solamente hay básicamente 2 que se saben bien que son maror. Uno es la lechuga y la otra es el jrein. ¿Saben lo que es el jrein? No. El jrein es como una raíz picante que comen los ashkenazim. ¿Vieron alguna vez eso? ¿Saben lo que es eso? ¿Ah? Mejor. Hoy en día venden eso en el super jrein, pero lo mezclan con no sé cómo es beterraba en español. Remolacha, betabel, no sé cómo le llaman. Sí, remolacha, beterraba. Que es rojo. Mejor. Y eso es para que quitarle un poco lo picoso, que no sea tan fuerte. Pero aquí estamos hablando solamente del rábano, ¿sí? De la raíz, que es muy picante. ¿Sí? El que come un kizay de eso, hay que llevarlo al hospital. Top. Puro ninguém aguanta. El puro no se aguanta. No se puede. Hay quienes lo muelen Mezclan con y después lo comen cuando ya está cuando se le fue un poco la fuerza. Pero lo más común hoy en día es usar para maror lechuga. Jajamín lo consideran amargo. Si uno lo mastica bien, como nosotros como tragamos la lechuga no le sentimos la amargura. Pero si uno la mastica bien, entonces siente un poco. El radicho es más amargo que la lechuga. La costumbre es utilizar lechuga. Y que también depende de cuánto tiempo la dejaron en la tierra. Eso es lo que se acostumbra a utilizar hoy en día. Antes había un problema muy serio con la lechuga, que además de ser lechuga tenía acompañantes indeseados que son gusanos. Y comer maror con gusanos es bemet una gran amargura. Esa sí es una gran amargura, porque cada bicho que se come significa 5 veces lapidar a la persona, o 5 por 39, hagan el cálculo. O sea,
Pero hoy en día, Baruch Hashem, tenemos sistemas de producción y de crecimiento en arena y en agua, diferentes formas donde se controla ese tema. Y por eso hoy en día hay muchas firmas que se pueden comprar de lechuga que está supervisada de que no tenga tolaim, que no tenga bichos. Y por eso lo único que hay que hacer es ponerla 2-3 minutitos en agua con jabón y luego remojarla y se acabó. No me acuerdo, hace muchos años, revisando hoja por hoja, y a veces teníamos muchos invitados, estaba ahí medio día revisando cada hoja de la lechuga para ver de que Ahora ya vienen listas, ¿no? ese era mi trabajo. Bueno, ahora, Ahora ya vienen listas para comer, ahora es la bolsa y mejor. chorro de agua. Mejor. No, dicen que hay que dejarla 2-3 minutitos en agua con jabón, pero eso no hay que revisar. Porque hay una que viene ya revisada que dice que se puso de Shabbat. Por eso digo, en un principio esas lechugas ya están supervisadas. Pero ellos dicen que mejor, por las dudas, una gotita de jabón en una fuente con agua, la metes adentro, dejas ahí 2-3 minutos y luego la remojas y se acabó. ¿Es jabón o bote de cloro? Detergente. No hace falta cloro. Detergente. Todo. Detergente para vegetales, por si acaso. Detergente para vegetales. Ajá. Por si acaso. Sí, hay detergentes. Nosotros compramos, no sé, mi señor compra un detergente que es especial, que no tiene ciertos ingredientes que son químicos. ¿Ah? Yo le eché económico. Eso es más económico, pero... Compro 4 litros, me duran todo el año. Top, Kadima. Después otro producto que ponemos en la Kiara es el Haroset, que básicamente es en el cual nosotros remojamos el maror para quitarle un poco de su amargura. El Haroset, como dije, está compuesto por diferentes frutas que Am Israel fue asemejado a ellas: manzanas, nueces, granada, dátil, sí, también vino, café. Entonces, canela, le ponen diferentes ingredientes. Al final el tema es de que termine siendo de color café, marrón, oscurito y que es dulce. Y eso es en recuerdo del barro con los cuales Bené Israel preparaban los ladrillos. ¿Ladrillos? Para construir ¿A eso se le pone miel? no sé, que yo sepa, no. Pasas de uva. Quechor, cada comunidad lo prepara de otra forma. Carpaz es el primer producto que comemos en el Seder, al principio, luego de que nos lavamos las manos y hacemos Netilat Yadayim sin brajá. Y como ya explicamos ayer, ese vegetal se trae para despertar el interés de los niños, pero tiene que ser un vegetal que no sea maror. Puede ser cualquier vegetal, puede ser papa, puede ser celery, puede ser, ¿cómo se dice celery? Apio, perejil, lo demás. Cebolla, cualquier, pero que no sea lechuga o que no sea alguna verdura amarga. Kanwan, el que agarra esos vegetales que son de hojas verdes, entonces hay que limpiarlo, hay que lavarlo, que no tenga problemas. También todos esos vegetales hoy se adquieren con supervisión contra bichos y no hay problema. ¿El cilantro cuál está ahí? También. ¿Sí es? También. Úsbara, cilantro, perejil, apio, papa. Todo. Después tenemos el zeroa, que es el hueso, la carne.
que uno que viene en recuerdo del Corban Pesaj, para eso se acostumbra a poner un hueso o de animal o de, sí, en recuerdo del brazo extendido. Hay quienes acostumbran a agarrar una alita de pollo o una pata de pollo, ceder, que también se parece a la pierna del animal. Se acostumbra que esa pata o esa ala o lo que sea que uno coloca, también pasa un poco por el fuego, asarlo levemente. ¿Por qué? Porque el Corban Pesaj era asado. ¿Qué? Ya esa carne se puede cocinar y luego se la pasa un poco por el fuego para darle un toque de asado, básicamente. Ya fe. Después tenemos la beitzá, que es el huevo, que viene en recuerdo del otro Corban, del otro sacrificio que se traía en la época del Bet HaMikdash, que era el Corban Hagigá, el Corban festivo, y que ponemos el huevo en recuerdo de ese Corban. ¿Por qué ponemos un huevo? Porque huevo en arameo se dice bi'a, y dicen Jajamim que bi'a o bae significa ratzá. Akadosh Baruj Hu ratzá, quiso. ¿Qué quiso Hashem? Quiso redimirnos. Bae rajamaná lefarkinan. Akadosh Baruj Hu nos quiso liberar, nos quiso redimir. Entonces por esa palabra se acostumbró a poner el huevo. Además de eso, el huevo generalmente se utiliza como alimento de luto. ¿Por qué? Porque el huevo es medio redondo y dicen Jajamim que el luto es un círculo que vuelve a la vida. O sea, es un círculo de la vida. ¿Luto de qué? Luto de que no tenemos el Bet HaMikdash. Y por eso tenemos que poner el huevo. ¿Sabes? Entonces, por eso se acostumbró a poner el huevo para representar al Corban Hagigá. Se acostumbra a cocinar el huevo. Algunos también lo asan un poquitito, lo ponen encima del fuego. Bekitsur. ¿Y por qué? Porque hay quienes dicen que también el Corban Hagigá lo comían asado. Entonces, estos dos productos, el Zeroa y la Beitzá, el Zeroa viene en recuerdo del Corban Pesaj, Zecher Corban Pesaj, sí, no es Corban Pesaj, sí, cuidado, no es Corban Pesaj, es en recuerdo del Corban Pesaj. Si tú dices esto es Corban Pesaj, estás en un problema, porque ahora lo transformaste en algo santificado y no lo puedes tirar, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Que cuando uno prepara esa alita o ese pedazo de carne, que diga, si dice, que diga en recuerdo del Corban Pesaj, no que diga esto es Corban Pesaj. ¿Sabes? Es como la halajá, cuando uno aparta el mahatzita shekel, ¿no? Que tiene que decir en recuerdo del mahatzit, de la mitad del shekel, y no esto es mahatzita shekel, porque si dice que es mahatzita shekel lo tiene que guardar hasta que se construya el Bet HaMikdash. Muy bien, entonces eso es el Corban Pesaj y el Corban Hagigá, el hueso y la carne y el huevo. Después, otro producto que tenemos que tener en la mesa es el agua con sal, en la cual se remoja el carpaz. El carpaz se moja en el agua con sal. Y en esto hay una diferencia, ahora vamos a ver, entre la costumbre, si esa agua con sal es parte del plato del seder o no. O si está fuera del plato del seder, eso hay diferencia entre el Ramá y el Ari Kadosh. Hay dos costumbres, afilu tres costumbres
de cómo tiene que estar organizada la que hará el plato del ceder. ¿Qué? Entonces, lo que ustedes tienen aquí en la izquierda es la opinión del Ramá. Y el Ramá básicamente se basa en un icarón, en un fundamento básico para decir de que ese es el orden. El fundamento es de que hay que ordenar la que hará de tal manera de que uno no se saltee mitzvot. Hay un concepto en el halajá que dice Ein ma'avirim a la mitzvot. No hay que saltearse mitzvot. Por eso nosotros tenemos mucho cuidado en la mañana. ¿No? Cuando nos ponemos talit y tefilín, ¿qué nos ponemos primero? Talit. ¿Y qué pasó si agarraste por equivocación primero el tefilín? Tienes que ponértelo. ¿Por qué? Porque si no soy con la mitzvah. No puedes dejar. Es como que lo estás saltando. No puedes saltearte la mitzvah. Najón. En un principio el orden es talit y luego tefilín, por los motivos que hay, pero si tú por error agarraste primero el tefilín, no puedes ahora abandonar a la mitzvah para agarrar la próxima. Eso se llama en ma'avirim, no se saltean mitzvot. O sea, cuando yo tengo la que hará y tengo que usar los productos de la que hará, del plato del ceder, de acuerdo al orden de la noche, de acuerdo al orden de la Agadá. Entonces, dice el Ramá, yo tengo que tener cuidado de poner los productos de tal manera que cuando vaya a agarrar un producto no me saltee otros productos, sino que los ponga en orden cronológico. ¿Ceder? Muy bien. Entonces, eso significa que yo tengo que poner lo que voy a usar primero. ¿Qué lo pongo? ¿Más cerca de mí o más lejos de mí? ¿Dónde lo voy a poner? Cerca. ¿Ah? Más cerca. Y lo que voy a usar después, un poco más lejos. Y lo que voy a después, más lejos. ¿Ceder? Entonces, ¿qué es lo primero con lo que nos encontramos en la noche del Ceder? Con él. Venga, hice aquí un error. No, copié lo mismo que hice aquí. No, es un error. Perdón por el error. Una preguntita ahí. ¿El jengibre es hierba amarga? ¿Ah? El jengibre. Como hierba amarga. No sé qué es el jengibre. Picante, una raíz, más raíz. Una raíz. Eso no entra en... Medio picosa, medio picosa. El jengibre es raíz del picoso. Es una hierba, es más En raíz. México se usa el rábano. ¿Rábano dónde? No es tan fuerte. En algunas comunidades ocupa un rábano especial, es un rábano verde. Dicen que es rábano de caballo. Entonces ese rábano es súper amargo, sabe a ajenjo casi. Y ese lo mezclaban un poquito con otra cosa y sabe muy amargo. Tienes que hacerlo un día antes para que no sepa tan amargo al otro día. Tiene que mojar, todos tienen que mojar. Bravo. ¿Cómo era que dijo que se decía huevo en arameo? Vaya o vaya. Vaya. ¿Lo pueden anotar, por favor? En español. Vaya. El problema es que... Ya, entonces, ahora sí. Perdón por el error. Que lo primero que yo tengo que utilizar en la noche del Ceder son dos cosas. El carpaz, que es la verdura no amarga con el agua con sal.
Por lo tanto, en el plato, cuando yo estoy sentado aquí, tengo el plato en la mesa delante de mí, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Esas dos cosas. El carpaz, la verdura, la papa, perejil, apio, etc. Y el agua con sal. Esas son estas dos cosas. El carpaz y el meimelach. Estos quiero, miren lo de... como si estaría esto puesto en la mesa, es lo que más cerca tengo. ¿Entendido? Porque tú eres sefradí, eso es como el Ariá Kadosh, yo estoy con el Ramá. Más cerca de la isla. Top. Muy bien. Entonces, eso es lo primero. Muy bien. Después, la segunda mitzvah que cumplimos es comer las matzot. Entonces, básicamente las matzot están en el medio. Caja. Entonces, yo tengo la matzá y eso es ahora lo que voy a recoger cuando terminamos la Agadá, la segunda copa. Entonces, ahora básicamente sería lo segundo. Esto sería lo primero, esto sería lo segundo. Y por eso lo tengo un poquitito más arriba, que son las matzot. Después tenemos un poquitito al costado que el maror y el jaroset. ¿Por qué? Porque el maror y el jaroset es lo que se come después de la matzá. Primero como las primeras dos matzot y luego como el maror. Esto sería lo tercero. Y el maror se remoja con el jaroset para quitarle un poco de la amargura. Eso sería el tercer paso. Y por último, ¿qué? Al final de la Kehará ponemos los dos productos que básicamente no es necesario comerlos porque vienen en recuerdo de los korbanot que dijimos, de los sacrificios. El zeroa viene en recuerdo del korban pesach, y el huevo viene en recuerdo del korban Hagiga. Pesar que era el otro korban festivo que se traía en la fiesta. Son las únicas cosas que comen los niños. ¿Ah? Las únicas cosas que los niños se comen primero. Entonces la que hará Ashkenazi Bonagit Kaja se vería de esa forma. Esta es la que hará Ashkenazi. ¿Qué? Esa de la marca de Yasoda. Y por lo que está este lado también. Ahora pasemos al mundo sefaradí, al mundo cabalista. Una buena pregunta, ¿cómo es la que era entonces que nos dice? ¿Es enorme una cosa así? En un principio sí, porque habría que poner la matzá en el medio. Por eso pregunto, porque o sea, la de nosotros es la que era. Yo me acuerdo, nosotros teníamos algo en Argentina, eso lo trajeron de Alemania mis padres. Nosotros teníamos una especie de construcción calle que era de 3 pisos. Ajá. Y que en cada piso se ponía una matzá y arriba estaba el plato. Nosotros la usamos así. Por eso pregunto. Sí, también nosotros igual, Entonces, van a quitar caja. Según el Ramá, la matzá no tendría que estar en esos pisos, tendría que estar en el medio. Pero para eso necesitas una mesa bien grande para poder poner. Para matzot pequeñitas. Ajá, una más pequeña. Todo, el Ariá Kadosh, como siempre, nos introduce en el mundo de la Kabbalah
Y las mitzvot y las señales del Seder tienen una señalización de lo que se denominan las Eser Sefirot. ¿Qué son las Eser Sefirot? Las 10 dimensiones espirituales. ¿Sí? ¿Cuáles son las 10 dimensiones espirituales? Jochma, Binah, Dat, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. ¿Seder? No estamos en clases de Kabbalah, pero eso es lo que dice la Guía Kadosh. Ya fue mejor. Allá, la que hará del Seder de acuerdo al Ari, ¿sí? Primeramente, tenemos la que hará misma. El plato mismo es una representación. Es una, sin los productos que ponemos en él, la que hará misma ya representa el Malchut. El Malchut, que básicamente, ¿qué es el Malchut? El Malchut es la última de las 10, que representa la plataforma material de la existencia. El reinado, a donde todo se desemboca en él. Entonces, ¿dónde se pone todo lo que hay todos los productos del Seder? En la que hará. La que hará es la geografía. ¿A dónde se coloca? Eso es según el Ari Kadosh, ¿sí? La que hará, el plato, representa el Malchut. Ya fue. ¿Ah? Después tenemos 3 matzot. 3 matzot. Sí, ¿qué son las 3 matzot? ¿Qué opinan ustedes? Jochma, Binah, Dat. Son los 3 niveles del conocimiento. Abraham, Isaac y Jacob. Sí. Torah, Buddha, Gemilut, Hasadim. Lo que quieran, póngale lo que quieran y va a estar bien. ¿Ese que representa? Jochma, Binah y Dat. Entonces tenemos aquí 3. Ajón. Tenemos el plato, que es 4, y luego tenemos 6 productos. 4 más 6, 10. ¿Santa? 3 matzot, el plato más 6 productos. Ya fe. El orden del Ari Kadosh son como la puntuación que en hebreo se llama segol. ¿Cuál es el segol? La E, ¿no? ¿Cuál es el segol? 3 puntos. Caja, caja, caja. ¿No? Ese es el segol. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Escriban en hebreo, por favor, señores. ¿Sí? Muy bien, la E. Entonces, la que hará son 2 E. 1 y 2. ¿Mejor? 1.2 abajo. 1.2 abajo. 2 segol. Encima de las matzot se ponen los demás simanim. Básicamente, que las kearot que nosotros hacemos, las hacemos más en la forma del Ari, porque tenemos las matzot abajo y arriba, encima ponemos, ¿sí? O sea, empezamos de Jochma, Binah, Dat y arriba encima ponemos las otras midot, Chesed, Geburah, etc. Entonces, los primeros 3 simanim que están más cerca de nosotros, que son caja, el jaroset, el karpaz y el hazeret, que básicamente es como es otro tipo de maror, porque nosotros usamos maror para 2 cosas. ¿Para qué usamos maror?
Primeramente lo comemos solito y luego ¿cómo lo comemos? Con matzá. ¿Cómo se llama el sándwich de matzá con maror? Korej. Los judíos son los inventores del sándwich. Los judíos inventaron todo. También el sándwich inventaron. En lugar de que sea con salchicha o con hot dog, es con maror. Muy bien. Entonces, el segol, el primer segol, que es el más lejano, ¿sí? Es el que incluye el zroa, la beitzá. Fíjense que en esto estamos igual, arriba, pero viene el maror que es como el punto que está abajo, entre los dos, pero abajo. Entonces el Ari HaKadosh dice, el zroa a la derecha simboliza el Geset, la Beitzá, que puede, ¿qué? Geburá, Efe, Geburá, y debajo el maror, que es el maror, el tiferet. Muy bien, eso es lo primero. El segundo segol, que está más cerca de nosotros, ¿qué? A la derecha ponemos el jaroset, que simboliza el netzach, el karpaz, que simboliza hot, y Hazeret Yesod. ¿Qué significa? Investíguenlo. ¿Por qué cada uno simboliza eso? Los sefaradim acostumbran a hacer este orden de qué hará, pero muchos ashkenazim, me incluyo, también hacemos como el Ari HaKadosh. Una vez al año se puede ser cabalista. ¿Najón? ¿Qué se preguntará? ¿Qué pasó que te volviste cabalista? Una vez al año, no, El yesod que representa. Así se ve. El yesod representa. Top. Geset es Abraham Avinu, Geburah es Yitzhak, Tiferet es Jacob, Netzach es Moshe, Hod es Aarón y Yesod es Yosef. ¿Ceder? Entonces tenemos a todo el equipo completo de Am Israel en la Kiara. ¿Ceder? Muy bien. Eso es la Kiara. Muy bien. Entonces, después de que tenemos el plato listo, ahora podemos empezar el Seder. La noche del Seder se llama Seder. ¿Qué significa Seder? Orden. Top. ¿Por qué la noche del Seder se llama Seder? Llevamos un orden para todo. ¿Ah? Najón, porque esta noche tiene un orden de comportamiento y de cómo se hacen las cosas. Yo no hago las cosas como a mí se me da la gana, sino que hay un Seder. Seder. Muy bien. ¿Beseder? Un orden de cómo se fueron dando todos los sucesos a través de la salida de Egipto, básicamente. Allá. Entonces, como van de que esto incluye en el fondo un Seder que va más allá de simplemente un orden de comportamiento, sino que implica de que hay alguien que le da orden a la existencia. En la noche del Seder nosotros conmemoramos de que el mundo no es balagán, no es un desorden, no es el que tiene más fuerza gana, no es de que el que quiere decide hacer lo que quiere hacer, sino que hay alguien que mashgiach, hay alguien que supervisa, que maneja, que dirige,
y que si hay injusticia, Él hace justicia. Y si hay alguien que está esclavizado y hay alguien que está martirizando, entonces Hashem pone orden en el mundo, y esa es la idea de Leila Seder. Toda la noche del Seder es un Seder Eloquí, es un orden divino, es un orden manejado por Akadosh Baruj Hu, y eso es lo más importante que tenemos que saber cuando nos sentamos en la mesa de Pesach. Saber de que aquí hay alguien que maneja las cosas y que pone orden. Eso es el Seder. El Seder está compuesto por pasos: Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korech, Shulchan, Orech, Tzafun, Barej, Halel, Nirtzah. 15 componentes. Kadesh, que es la primera copa, Kiddush. Urchatz, el primer lavado de manos. Karpas, la primera verdura que remojamos en agua con Yachatz, la matzá del medio que la partimos en dos. La parte más grande la dejamos para el aficomán, la parte pequeña para amotzi, legemoni. Magit, la mitzvah de la Agadá, la lectura de la Agadá. Rochza, netilat yadayim número 2 con brajá para comer pan. Motzi matzah, la brajá de amotzi y de alajilat matzah. Maror, comemos el maror, alajilat maror. Korech, el sándwich de matzah con maror, que es básicamente la segunda matzah que utilizamos para, ¿sí? Y el segundo maror, este es el hazeret. El hazeret es el segundo maror que utilizamos para comer el sándwich. Maror, korech, shulchan orech, la mesa, la seudá de Pesach. Tzafun, tzafun es lo que se escondió, ¿sí? Que se acostumbra a esconder, que es la matzah que vamos a comer al final, que es el aficomán, antes del Birkat Hamazon. Barej, Birkat Hamazon. Halel, decimos el Halel Agadol. Nirtzah, aceptado. Ahí termina el Seder, y el que continúa con alabanzas y con cánticos y con estudio, hasta que la cabeza le permite. El que no le permite la cabeza, entonces se va a dormir, y el que le permite la cabeza se queda despierto hasta la tefila en la mañana. Yofi, Kadima, vamos a la fábrica. Vamos.